¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Carlos Robles y espero que disfruten esta serie de videos de esta teoría de la música online. Bien, vamos a comenzar en principio con los temas de esta primera sesión, donde veremos unos conceptos que son básicos y muy importantes para comprender lo que sigue en este curso. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es la música, después que es el sonido, cómo se transmite el sonido, sobre el tema de las vibraciones, las cualidades del sonido, los sonidos armónicos y el ruido, así como también los elementos de la música. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la música? Y bueno, aquí, de acuerdo a los conceptos que manejan varios autores teóricos musicales, se dice que la música es la combinación de sonidos y silencios en el tiempo. ¿Y cómo es esto? Bueno, con instrumentos musicales podemos producir diferentes sonidos. Estos deben de tener un orden, una armonía, para que tenga sentido y se pueda crear la música. No solamente sonidos, sino también habrá momentos de silencio cuando estén tocando los músicos. No todo puede ser, sí puede ser puro sonido, pero cuando combinamos también silencios, bueno, entonces se crea una música más interesante. Hay que agregar aquí que hay estilos de música que no siguen este patrón lógico de la armonía. Puede ser muy abstracta y puede ser pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya en su momento veremos esos estilos de música y por el momento vamos a quedarnos con este concepto. Aquí en la presentación vemos tres ilustraciones donde podemos ver manifestaciones musicales, ¿verdad? En la primera fotografía tenemos a un mariachi muy familiarizada. Estamos muy familiarizados con ese tipo de agrupación. Después la formal, que es una de las manifestaciones musicales más logradas de la humanidad. Esto es de las que están más elaboradas y podemos ver que se trata de una orquesta filarmónica, ¿verdad? Un piano ahí al centro, donde está el concertista, el director de orquesta, etcétera. Y en la tercera fotografía, en esta de la derecha, tenemos una agrupación de un grupo de rock. También estamos muy familiarizados ya con ellos. Bien, en la segunda parte tenemos lo que es el sonido. El sonido es el resultado de las vibraciones regulares producidas por un cuerpo sonoro. Y ahí tenemos un ejemplo en la ilustración donde se ve una onda sinoidal o sinusoidal. Este tipo de onda normalmente lo vamos a encontrar en un sonido puro. Por ejemplo, el sonido de un diapasón, un tono puro, ¿sí? Pero cuando se está produciendo la música, en general este tipo de frecuencia cambia su forma, y para eso yo les traigo aquí un ejemplo de una pieza musical muy interesante donde el compositor conecta un osciloscopio y crea formas de onda en tres dimensiones, eso es en 3D. La pieza es muy interesante, es conceptual y nos puede ilustrar muy bien este concepto de la forma de la onda y la frecuencia, etcétera, ¿verdad? Esta pieza es de Jerobeam Fenderson, se llama Nuclear Black Noise y está muy interesante. Vamos a verla un poco.
Fíjense cómo se van creando ondas diferentes, ¿no? Conforme él va agregando elementos con el sintetizador, vemos cómo va cambiando la forma de la onda. Es interesantísimo ver cómo las formas de onda van cambiando. Bueno, ahí concluye este ejemplo y se fijan, es realmente muy interesante cómo va cambiando la forma de onda. Así es en toda la música, y si pudiéramos conectar nuestros equipos sonoros hacia un osciloscopio, pues ahí podríamos analizar la forma de onda, ¿verdad? Bien, este sonido y estas ondas sonoras se producen con cuerpos sonoros. Dentro de la música, ¿cuáles son los cuerpos sonoros? Bueno, pues son los instrumentos musicales que ya conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve una guitarra, un violín, un saxofón, podría ser un bajo, un piano, la voz humana, etcétera. Todos ellos son cuerpos sonoros y producen las ondas sonoras, ¿no? Bien, ¿cómo se transmiten estas ondas sonoras o el sonido? Dice, bueno, el sonido se transmite a través de tres medios, que es sólido, líquido y gaseoso.
y en el vacío no existe sonido. Es decir, que se necesita un medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. En nuestro caso, normalmente estamos escuchando a través del o escuchamos la transmisión en el medio gaseoso, que sería el aire. Aunque si por ejemplo nos metiéramos en una alberca y alguien hace un ruido o ponen música, también la vamos a escuchar y esa viajaría a través del agua, ¿verdad? El medio líquido. El sólido, pues igual, a veces, cuántas veces no nos hemos puesto hasta escuchar al vecino, ¿no? Y nos ponemos así en la pared de nuestra casa y se está escuchando, bueno, lo que está pasando del otro lado de la pared, o si alguien toca en la pared, o la puerta misma, si se toca una puerta y ponemos el oído, pues ahí se estaría transmitiendo por un medio sólido el sonido. Todos hemos experimentado este tipo de transmisión, ¿verdad? Bien, aquí en la diapositiva podemos ver 3 elementos. Dice transmisión del sonido. El sonido se transmite en cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no en el vacío. Esto es cuando no hay ninguno de esos 3 medios, vamos a decir en el espacio, no existe el aire y no hay ninguno de estos 3 medios. Por más que gritáramos, no podríamos escuchar absolutamente nada. También es, vamos a decir, un ejemplo fantástico de este tipo de cosas es en las películas de ciencia ficción, donde hay naves espaciales pasando o guerras galácticas, donde se escuchan explosiones y las turbinas de las naves espaciales. Esto realmente es pura fantasía, porque como no hay un medio para que se transmita el sonido, pues no habría ningún sonido de explosión y tampoco de ninguna turbina de alguna nave espacial, ¿verdad? Pero imagínense que hicieran esas películas sin estos efectos sonoros, pues obviamente le quitaría bastante chiste a la escena, ¿verdad? Bien, y aquí vemos en esta parte cómo el sonido se comporta de alguna manera, cómo llega aquí el sonido en esta dirección y rebota. Dice aquí onda incidente y onda reflejada, ¿verdad? Y hay una onda que se transmite también hacia esta parte. Entonces una es absorbida por el medio al que llega, otra es reflejada y bueno, aquí la primera que viene desde el cuerpo sonoro y choca, ¿verdad? Bien, aquí tenemos en el segundo elemento de esta diapositiva cómo se produce el sonido. Bueno, es una producción con un objeto que vibra, en este caso es una campana. Después viene el número 2, que sería la transmisión. La vibración se transmite en forma de onda y aquí vemos la representación de las ondas sonoras. Y por último, la percepción, que es cuando llegan las ondas a nuestros oídos. Bien, aquí tenemos también un cuadro, un pequeño cuadro, para que nos demos una idea de cómo la velocidad del sonido va cambiando según sobre el elemento en el que se va a transmitir. Vemos que el aire, que es el que nosotros normalmente usamos todo el tiempo, ¿sí? A una temperatura de 20 grados centígrados, bueno, sería la velocidad de 340 metros sobre segundo en su desplazamiento. Es decir, yo aquí puedo emitir un sonido y en un segundo llega a 340 metros. Claro, necesitamos un aparato con cierta potencia de volumen para que pueda llegar, ¿no? Pero esto no quiere decir que no esté viajando a esa velocidad. Viaja a esa velocidad, solamente que podría desaparecer antes
por la falta de fuerza o intensidad. Y así podemos ver en otros medios, ¿no? Como en el hidrógeno a 0 grados, pues serían a 1286 metros por segundo, en el oxígeno 317, en el agua 1493, en el agua del mar más rápido todavía, y sobre todo en los medios sólidos el desplazamiento sonoro es mucho más rápido, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el hierro se desplazaría a 5130 metros por segundo. Muy rápido. Bueno, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí vemos lo que son las vibraciones. Las vibraciones son movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas de un cuerpo sonoro. Y aquí se ve en la fotografía también una guitarra que está siendo ejecutada. Y dice, las vibraciones son movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas de un cuerpo sonoro. Si nosotros pudiéramos ver con una cámara lenta nuestra cuerda de guitarra, a la hora que tocamos, vamos a ver cómo la cuerda hace esto, incluso se ve circular. Este es el movimiento de vaivén. O sea, va y viene, y esto impulsa al sonido. Aquí tenemos en la segunda fotografía cómo se logra esto, ¿no? Tenemos los extremos fijos de la cuerda. Y bueno, esto es respecto a la vibración de una cuerda de guitarra. Y vemos aquí cuando se ejecuta hay una reflexión, una perturbación. Entonces lo que está haciendo es realmente este movimiento. Dice, se produce una interferencia entre dos ondas que viajan en sentidos contrarios. Esto se llama onda estacionaria. Esto es cuando dos frecuencias se encuentran y viajan de forma contraria, es decir, una va, vamos a decir, una va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, chocan y se produce una onda estacionaria. Se cancela, se dice que se cancela el sonido. Pero bueno, en el caso de la guitarra vemos que se produce de forma de vaivén la onda por una cuerda. En el caso de un instrumento de aliento, a través de su boquilla vibrará una caña y también se produce ese movimiento de vaivén, pero en la boquilla, ¿verdad? Y ya se va a ir modificando la columna de aire, por ejemplo en un saxofón, conforme van apretándose las llaves y se emitirán las diferentes notas. Bien, en la siguiente diapositiva nos indican cuáles son las cualidades del sonido. Es decir, el sonido tiene cualidades o características. En este caso, ¿cuáles son? Bueno, tenemos lo que es la altura, la duración, la intensidad y el timbre. ¿Y cómo se representan? Bueno, la altura se dice que es si es el sonido grave o agudo. ¿Cómo es esto del sonido grave o agudo? Un sonido grave es un sonido más ronco, ¿no? Si yo hablo así, de esta forma, entonces voy a decir que estoy hablando más grave. Mientras que si yo hablo así, como Chabelo, ¿verdad? Entonces el sonido sería más agudo. En el caso de los instrumentos, también hay esta diferencia muy clara. Por ejemplo, un sonido grave es el que tocaría un bajo eléctrico, mientras que un sonido agudo pues lo tocaría una flauta, ¿no? Mucho más agudo. Y luego otra, aquí en esta parte vemos cómo es la frecuencia de la onda. ¿Cómo es esto de la frecuencia?
Un sonido grave, si se fijan aquí, tenemos menos ondulaciones o menos ciclos. Un ciclo es esta cresta y este valle. Entonces, a menor número de ciclos, el sonido va a ser más grave. Mientras que en la frecuencia del agudo, vemos que tiene más ciclos completos. Es decir, cuando la frecuencia tiene mayor número de ciclos, será un sonido más agudo. Bien, aquí otra de las cualidades del sonido es la duración, que puede ser un sonido largo o corto, y esto se refiere a la persistencia de la onda o el tiempo de duración. Y vemos aquí que la onda es más larga, es un sonido más largo, y un sonido más corto tendrá un número de ciclos menor, también es más corto, ¿no? Bien. En el caso de la intensidad se refiere a un sonido fuerte y uno suave. Bien, aquí también tenemos en la imagen la interpretación visual de que un sonido fuerte tiene los ciclos más grandes, es decir, tienen mayor amplitud, se le llama mayor amplitud, mientras que el sonido más débil o suave tendrá una menor amplitud en la onda sonora. Esto es cuando tú tienes un estéreo, le subes al volumen, entonces aumentas la amplitud de la onda, aumentas el volumen, bajas el volumen y va disminuyendo también el tamaño de la onda sonora. Bien, en el caso del timbre es otra de las cualidades del sonido, y el timbre vamos a decir que es la cualidad que nos hace diferenciar un instrumento de otro. Podrían tocar la misma nota, es decir, la misma frecuencia. Supongamos que todos están tocando la nota do, un piano, un saxofón, una trompeta, una guitarra, y unas voces cantando en do, pero tú dices, bueno, ok, es la misma nota, pero yo diferencio una trompeta de un saxofón, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace diferenciarlo? Bueno, pues la forma de la onda, y es lo que define lo que es la cualidad del sonido llamada timbre. Esta queda determinada por el número de sonidos armónicos o curvas armónicas, y están cambiando la forma de la onda, ¿no? Estas curvas, ¿de dónde salen? Bueno, por ejemplo, de los materiales del instrumento. Por ejemplo, una guitarra, sus tipos de maderas nos darán un tipo de curva armónica, mientras que un saxofón, por su forma del instrumento y por el material con el que está hecho, también nos dará otra forma de onda, y eso nos hace que nosotros podamos distinguir un instrumento de otro o una voz de otra. Bien, los sonidos armónicos a los que me refería se disparan precisamente en este orden, ¿no? Donde tenemos una nota fundamental, que sería la nota más grave. Volvemos al ejemplo de la nota do. Una nota do es disparada, vamos a decir, por una guitarra, y nosotros vamos a escuchar esa nota de forma predominante. Vamos a decir que es la nota que realmente estamos escuchando, pero esta nota siempre va acompañada de una serie de sonidos armónicos que se disparan en este orden. Se fijan, aquí vemos que se disparan todos estos 16 sonidos, o sea, una nota fundamental y otros 15 sonidos en este orden para conformar este sonido, ¿no? Estos armónicos los acompañan. Luego, con más detenimiento, vamos a detallar este concepto
teórico. A lo mejor de momento no queda al 100% claro, pero no importa porque poco a poco vamos a ir avanzando en las lecciones hasta llegar a este punto. De momento lo más importante es pensar de que cada que se dispara una nota en un instrumento musical va acompañado de una serie de sonidos armónicos que, aunque no los distingamos al 100%, ahí están y definen también el timbre del instrumento. Bien, nuestra siguiente diapositiva, vemos que hay otro elemento sonoro que es dañino para nosotros, es incluso peligroso estar expuestos a él. Es una forma de contaminación muy molesta y bueno, en este caso se llama ruido. Dice, es el producto de las vibraciones de un cuerpo no sonoro. Las vibraciones del ruido son irregulares. Hay que recordar que solamente los cuerpos sonoros producen sonido, mientras que los no sonoros o que no son instrumentos musicales que dan notas definidas serían cuerpos no sonoros y producen vibraciones irregulares. Estas vibraciones irregulares son el ruido, ¿verdad? Y en la primera imagen vemos una persona que está tapando los oídos, obviamente, por tanto ruido y ya es insoportable, ¿verdad? Este nos puede traer daños incluso a la salud, malestar, mal estado de ánimo en general, muchos problemas. Debemos de tratar de evitar el ruido a toda costa. Aquí vemos la señal contaminada por ruido. Vemos en el osciloscopio que existe pues una serie ahí de elementos que no tienen orden y la representación gráfica del ruido. Bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora, bueno, vamos a ver que la música que está, que es el producto de esas vibraciones que tienen un orden, vemos que la música tiene elementos. Estos elementos son la melodía, la armonía y ritmo. Bien, ya ahorita dejamos de lado un poquito lo que es la teoría de cómo se produce el sonido y ahora sí ya nos vamos a enfocar a la música. En este caso, pues todo lo que ya conocemos, por ejemplo, una pieza de rock, una pieza de jazz, de blues, de música clásica, del estilo que ustedes prefieran, siempre van a tener estos tres elementos que son melodía, armonía y ritmo. Bien, aquí tenemos en la figura que el ritmo es la combinación de figuras y silencios, es decir, el orden en que van apareciendo los sonidos. La melodía es la combinación de notas con intención expresiva. Bueno, el ritmo aquí, aunque se ve muy pequeño en la imagen, realmente se escribe con figuras rítmicas que más adelante vamos a ver con detenimiento para poder leerlas en un pentagrama y poder interpretarlas tanto de forma hablada como en la guitarra también, ¿sí? Aquí la melodía la tenemos representada por notas musicales y dice es la combinación de notas con intención expresiva, es decir, es una idea musical completa de forma sucesiva, es decir, una nota que va después de la otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cantar una melodía, vamos a decir, las mañanitas mexicanas que todo el mundo no las sabemos, ¿verdad? Si yo quiero cantar la melodía, entonces voy a tarararararara, tararara, tararara, tarararararara, tarararararara.
lo que yo acabo de cantar es la melodía de las mañanitas, ¿verdad? Bien, otro de los elementos es la armonía y dice que es el conjunto de reglas para formar los acordes. ¿Qué son los acordes? Bueno, en la música tenemos lo que son el acompañamiento. Imaginemos una persona que está tocando la guitarra, las mañanitas, vamos a decir, y está cantando la melodía, que es lo que tarareé hace un momento, y él se acompaña con la guitarra. Esos son los acordes, los que está tocando con la guitarra, y bueno, se está acompañando la melodía. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la armonía es todo lo que acompaña a una melodía en una pieza musical. Si pensamos en una orquesta sinfónica, vamos a decir, y donde hay un solista que está tocando la flauta, la parte principal de la pieza, bueno, pues la armonía la estaría tocando todos los demás instrumentos que acompañan a ese flautista, mientras que el flautista toca la melodía. Bien, entonces, acompañamiento, armonía, melodía, la idea principal de la pieza. Bien, después viene lo que es la forma y la textura. La forma es la estructura o partes de una composición, que puede ser un motivo, frase, movimiento. Este tipo de conceptos los veremos más adelante cuando analicemos un poquito las formas de la música. Y la textura también forma parte de la música, de cómo está compuesta la música. Esa es la forma en la que están organizadas las voces, y que puede ser monodia, homofonía y contrapunto. Bien, estos conceptos igual vamos a ir avanzando y más adelante los vamos a analizar con mayor detalle de uno por uno. Bien, ahora se ha llegado a el momento de escuchar los ejemplos de lo que estábamos diciendo, ¿no? Bien, aquí empezamos con la melodía, pero vamos a escuchar primero la pieza completa que les traigo de ejemplo. En este caso es una pieza muy famosa que yo pienso que la mayoría conocemos. A lo mejor no sabemos su nombre, pero ya seguramente la hemos escuchado en algún momento. La pieza se llama Oxígeno 4 y es de Jean-Michel Jarre, compositor francés, muy especializado en la música electrónica. Bien, aquí tenemos la parte de la pieza completa. Vamos a poner. Aquí tenemos todos los elementos de la música: melodía, armonía y ritmo. Fíjense cómo están mezclados todos los elementos: percusiones, los acordes y la melodía. Bien, ahora vamos a escuchar los elementos separados de uno por uno. Vamos con la parte melódica o la melodía. Es una sola línea.
Bien, si se fijan, a diferencia de la pieza completa, solamente hay un elemento, ¿sí? Es una trompeta electrónica y bueno, es la que lleva la melodía principal. Ahora vamos a ver la armonía, la pura armonía de la pieza. Si se fijan, es solamente lo que está acompañando a nuestra trompeta electrónica. Este es el acompañamiento, lo que complementa a esa idea principal. Ahora vamos a escuchar el ritmo que acompaña también esta parte, la parte rítmica. Son las percusiones. De esta forma podemos diferenciar más los elementos que contiene la música. Vamos a escucharla una vez más completa la pieza, ya con los tres elementos, para que veamos qué bien ensamblan y qué bien se complementan. Cuando nosotros lleguemos a hacer alguna composición, alguna idea musical, pues vamos a pensar en esos elementos que podrían complementar a nuestra idea principal. Completa. Ahora sí ya podemos diferenciar, aunque esté completa la pieza, los tres elementos. La melodía principal, las percusiones que son el ritmo y el acompañamiento, que es todo lo demás, la armonía. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta primera lección. Espero que haya sido de su agrado y cualquier comentario, cualquier duda, me lo pueden decir directamente en los comentarios o me lo pueden hacer llegar como ustedes prefieran. Hasta la próxima lección.